Subsección 4. La muerte del hijo. Las escrituras guardan absoluto silencio sobre cómo murió Nimrod. Según la tradición antigua, él tuvo un final violento. Sin embargo, las circunstancias de ese final, como las presenta la antigüedad, están formadas por la fábula. Se dice que los vientos impetuosos enviados por Dios contra la Torre de Babel la derribaron y que Nimrod pereció entre sus ruinas. Esto podría no ser cierto, porque tenemos suficiente evidencia de que la Torre de Babel permaneció en pie mucho tiempo después de los días de Nimrod. Luego, con respecto a la muerte de Nino, la historia profana habla oscura y misteriosamente, aunque está de acuerdo en relatar que él encontró una muerte violenta similar a la de Penteo, Licurgo y Orfeo, de los que se dice fueron despedazados. Sin embargo, habiendo sido establecida la identidad de Nimrod y el egipcio Osiris, tenemos claridad sobre la muerte de Nimrod. Osiris encontró una muerte violenta y esa muerte violenta de Osiris fue el tema central de toda la idolatría de Egipto. Si Osiris fue Nimrod, como hemos visto, esa muerte violenta que los egipcios deploraban tan patéticamente en sus festividades anuales era precisamente la muerte de Nimrod. Todos los relatos relacionados con la muerte del dios adorado en los diversos misterios de los diferentes países tiene el mismo efecto. Una aseveración de Platón parece demostrar que en su tiempo el egipcio Osiris era considerado como idéntico a Tamuz, y es bien sabido que Tamuz es el mismo Adonis, el famoso cazador por cuya muerte, según dice la fábula, Venus se lamentó amargamente. Como las mujeres de Egipto lloraban por Osiris, al igual que las mujeres fenicias y asirias lloraban por Tamuz, del mismo modo lloraban en Grecia y en Roma por Baco, cuyo nombre, como hemos visto, significaba el deplorado o el lamentado. Con respecto a las lamentaciones de las bacanales, se verá la importancia de la relación establecida entre Nebros, el cervatillo manchado, y Nebrod, el cazador poderoso. El Nebros o cervatillo manchado era el símbolo de Baco, como representación del mismo Nebrod o Nimrod. En ciertas ocasiones, en las celebraciones místicas, los nebros o cervatillos manchados eran despedazados expresamente, como lo sabemos por Focio, como conmemoración de lo ocurrido a Baco, a quien ese cervatillo representa. El despedazamiento de Nebros, el manchado, confirma la conclusión de que tanto la muerte de Baco como la de Osiris representaban la muerte de Nebrod, quien con el mismo nombre de el manchado era adorado por los babilonios. Aunque no encontramos ningún relato de los misterios que tenía lugar en Grecia en memoria de Orión, el gigantesco y poderoso cazador, celebrado por Homero con ese nombre, se le representaba, sin embargo, simbólicamente, como si hubiera muerto de manera similar a la forma que murió Osiris, siendo llevado luego al cielo. Por los relatos persas, estamos completamente seguros de que así fue la muerte de Nimrod, que fue deificado después de su muerte con el nombre de Orión y colocado entre las estrellas. Aquí entonces tenemos amplia y consistente evidencia que nos lleva a la conclusión de que la muerte de Nimrod, el niño adorado en los brazos de la madre diosa de Babilonia, fue una muerte violenta. Cuando este héroe poderoso fue cortado repentinamente por una muerte violenta en medio de su carrera de gloria, parece haber sido grande el choque que esta catástrofe ocasionó. Cuando se propagó la noticia, los fogosos partidarios del placer sintieron como si se hubiera ido el mayor benefactor de la humanidad y el júbilo de las naciones se hubiera eclipsado. Alto fue el lamento que de todas partes ascendió hasta el cielo entre los apóstatas de la fe primigenia por tan lamentable catástrofe. Luego empezaron aquellos llantos por Tamuz, en cuya culpa se dejaron implicar las hijas de Israel y cuya existencia puede ser rastreada no solamente en los anales de la antigüedad clásica, sino en la literatura mundial desde la última Thule hasta Japón. De la preponderancia de tales lamentos en China se expresa así el reverendo W. Gillespie. La fiesta del bote de dragón tiene lugar a mediados del verano y es un tiempo de gran agitación. Hace cerca de 2000 años vivió allí un joven mandarín chino, Wat Yune, muy respetado y amado por el pueblo. Para aflicción de todos, él se ahogó en el río. Inmediatamente salieron muchos botes en su búsqueda, pero su cuerpo nunca se encontró. Desde entonces, en esa época y en el mismo día del mes, el bote dragón sale a buscarlo. Es algo así, dice el autor, como la lamentación de Adonis,
o el llanto por Tammuz mencionado en las escrituras. Como el gran dios Buda se le representa generalmente en China como negro, esto puede servir para identificar al bien amado mandarín, cuya pérdida es lamentada anualmente. El sistema religioso del Japón coincide en gran manera con el de China. En Islandia y en toda la Escandinavia existen lamentaciones similares por la pérdida del dios Balder, por la perfidia del dios Loki, el espíritu del mal, según está escrito en el libro del destino. Balder fue muerto, aunque todo el imperio del cielo pendía de su vida. Su padre Odín había sabido el terrible secreto por el libro del destino al conjurar a uno de los Volar para que apareciera desde su morada infernal. Todos los dioses temblaron cuando supieron esto. Entonces Frigia, la esposa de Odín, llamó a todas las cosas animadas e inanimadas para tomarles el juramento de que no destruirían a Balder ni alzarían sus manos contra él. El fuego, las aguas, las rocas y los vegetales quedaron atados por esta solemne obligación. Solo una planta, el muérdago, no fue tenida en cuenta. Loki descubrió la omisión y convirtió a ese despreciable arbusto en el arma fatal. Entre los pasatiempos bélicos de Valhalla, la asamblea de los dioses, estaba el de lanzar dardos a la deidad invulnerable, que sentía placer en exponer su pecho encantado a las armas de los demás. En un torneo de esta clase, el genio del mal puso una ballesta de muérdago en las manos del ciego Oder, y dirigiendo su puntería, se cumplió la terrible predicción. Por medio de un fratricida involuntario, los espectadores fueron sacudidos por este prodigio inexplicable, y su desgracia fue la más grande. Sin duda alguna, dada la santidad del lugar, pues ninguno de ellos se atrevió a vengarlo. Con lágrimas de dolor llevaron el cuerpo sin vida a la playa y lo pusieron en una nave, con una pira funeraria, junto a la de Lana, su amada prometida, quien había muerto de dolor. Su caballo y sus armas fueron quemadas al mismo tiempo, como era costumbre en los funerales de los antiguos héroes del norte. Frigga, su madre, quedó abrumada por la pena. Inconsolable por la pérdida de su hermoso hijo, dice el Dr. Crichton, envió a Hermod el vencejo a la morada de Hela, la diosa del Hel o las regiones infernales, para ofrecer un rescate por su liberación. La diosa de las tinieblas prometió que él sería restituido con tal de que todos en la tierra estuvieran llorando por él. Luego se enviaron mensajeros por todo el mundo para cuidar de que la orden fuera obedecida, y el efecto del duelo general fue cuando hay un deshielo universal. Existe gran número de variaciones de la historia original de estas dos leyendas, pero en el fondo no varía lo esencial de ellas, lo que indica que debe haber surgido de la misma fuente. Subsección 5. La deificación del hijo. Si hubo alguien a quien le hubiera afectado más profundamente la trágica muerte de Nimrod, fue a su esposa Semiramis, quien desde una posición originalmente humilde había sido elevada para compartir con él el trono de Babilonia. ¿Qué hizo ella en tal emergencia? ¿Renunció tranquilamente a la pompa y al boato a los cuales había sido exaltada? No. Aunque la muerte de su esposo había sido un rudo golpe para su poder, sin embargo, su determinación y su incontenible ambición no se vieron reprimidas en forma alguna. Por el contrario, su ambición voló todavía más alto. En vida, su esposo había sido honrado como héroe. En la muerte, haría que lo adoraran ciertamente como Dios, como la simiente prometida a la mujer, que estaba destinada a herir la cabeza de la serpiente y que al hacerlo así, también la simiente iba a ser herida en el calcañal. Los patriarcas y en general los ancianos del mundo tenían pleno conocimiento de la gran promesa primigenia del Edén y sabían muy bien que la herida en el calcañal de la simiente prometida significaba su muerte y que la maldición podía ser levantada del mundo por la muerte del gran libertador. Si la promesa de herir la cabeza de la serpiente narrada en Génesis, hecha a nuestros primeros padres, fue hecha realmente, y si toda la humanidad descendió de ellos, entonces podía esperarse que alguna huella de esa promesa se encontrara en las naciones. Y así es. Difícilmente hay un pueblo o una tribu en la tierra en cuya mitología no se les simbolice. Los griegos representaron a su dios Apolo, dando muerte a la serpiente Pitón, y a Hércules estrangulando una serpiente estando todavía en la cuna. En Egipto, en la India, en Escandinavia, en México, encontramos claras alusiones a la misma gran verdad. Al genio del mal, dice Wilkinson, de los adversarios del dios egipcio Horus se le representa
bajo la forma de una serpiente, cuya cabeza atraviesa a él con una lanza. La misma fábula aparece en la religión de la India, donde Vishnu, en su avatar de Krishna, da muerte a la serpiente maligna Kalia, y de la divinidad escandinavia, Thor, se decía que había herido la cabeza de la gran serpiente con su maza. El origen de esto, añade Wilkinson, puede ser seguido fácilmente. Con relación a una creencia similar entre los mexicanos, encontramos a Humboldt, que dice que la serpiente aplastada por el gran espíritu Theold, cuando éste toma la forma de una de las divinidades subalternas, es el genio del mal, un verdadero Kakodaemon. En casi todos los casos, cuando se llega hasta el fondo del asunto, resulta que al dios que destruye la serpiente se le representa soportando penalidades y sufrimientos que terminan con su muerte. De este modo, al dios Thor, al tiempo que tiene éxito al fin en la destrucción de la gran serpiente, es representado en el momento mismo de su victoria, pereciendo a consecuencia de los efluvios venenosos de ella. Parece que es la misma forma en que los babilonios representaban, entre las figuras de su antiguo radio de acción, a su gran destructor de la serpiente. Su misterioso sufrimiento es descrito por el poeta griego Aratos, cuyo lenguaje muestra que cuando él escribió sobre esto, el significado de la representación se había perdido generalmente, aunque al ser considerado el asunto a la luz de las escrituras, resulta por ciento sumamente significativo. Una figura humana aparece abrumada por la fatiga, pero todavía un nombre incierto permanece, sin conocer el trabajo que él así soporta, pues desde entonces parece que sobre sus rodillas cae. Los mortales ignorantes lo llaman Engonasis, y mientras sus manos sublimes se extienden majestuosas, debajo de él rueda la horrible cabeza del dragón, y su pie derecho, que parece descansar inmóvil, se asienta sobre la contorsionada y bruñida cresta del monstruo. La constelación representada de este modo se conoce comúnmente con el nombre de El Arrodillado, tomado de esta misma descripción del poeta griego, pero está claro que como Engonasis viene de los babilonios, debe ser interpretado no en sentido griego, sino en sentido caldeo, e interpretado así como la acción de la figura misma quiere decir. El título del sufridor misterioso es justamente el aplastador de serpientes. Algunas veces, sin embargo, el verdadero aplastamiento de la serpiente se representa como un proceso mucho más fácil. Con todo, aún entonces, la muerte era el resultado final, y esa muerte del destructor de la serpiente se describe de tal modo que no deja duda de dónde se tomó la fábula. Esto es lo que ocurre particularmente con el dios hindú Krishna, al que alude Wilkinson en el fragmento ya visto. En la leyenda que se refiere a él, la totalidad de la promesa primigenia está noblemente sintetizada. Primero, en los cuadros y en las imágenes, se le representa con el pie sobre la cabeza de la serpiente, y luego, después de destruirla, la fábula dice que él murió a consecuencia de haber sido herido en el pie por una flecha. Y como en el caso de Tamuz, se hacen grandes lamentaciones anuales por su muerte. También en Grecia, en la historia clásica de París y Aquiles, tenemos una clarísima alusión a esa parte de la promesa primigenia, en lo que se refiere a la herida en el calcañal del vencedor. Aquiles, el hijo único de una diosa, era invulnerable, con excepción del talón, donde una herida era mortal. Allí apuntó su adversario y el resultado fue la muerte. Si hay una evidencia de tal magnitud que aún los paganos sabían que era muriendo como el Mesías iba a destruir la muerte, y al que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, cuánto más intensa debe haber sido la impresión de la humanidad en general cuando respecto a esta verdad vital en los remotos días de Semiramis, cuando se estaba mucho más cerca del origen de toda tradición divina. Por tanto, cuando el nombre de Zoroastes, la simiente de la mujer, le fue dado a aquel que había perecido en medio de próspera carrera de falsa adoración y de apostasía, no puede haber duda del significado que este nombre tenía el propósito de comunicar. Y el hecho de la muerte violenta del héroe, que en opinión de sus partidarios había hecho tanto por bendecir a la humanidad, por hacer que la vida fuera feliz y por librarlos del temor y de la ira por venir. En lugar de ser fatal para el otorgamiento de tal título para él, antes que impedirlo, contribuyó al osado proyecto. Era necesario proclamar todo esto para favorecer el designio por parte de los que deseaban una excusa para el mantenimiento de la apostasía con respecto al verdadero Dios.
pues aunque el gran protector de la apostasía había sido presa de la perfidia de los hombres, él se había ofrecido sin reservas para el bien de la humanidad. Esto fue lo que sucedió realmente. La versión caldea de la historia del gran Zoroastro es que él oró al Dios Supremo del cielo para que le quitara la vida, que su oración fue oída y que él expiró, asegurando a sus seguidores que si ellos hubieran fomentado el respeto debido a su memoria, el imperio nunca se hubiera ido a los babilonios. Lo que dice Beroso, el historiador babilónico, sobre cortarle la cabeza al gran dios Belo, tiene claramente el mismo efecto. Belo, dice Beroso, le ordenó a uno de los dioses que le cortara la cabeza para que la sangre así derramada por su propio mandato y con su propio consentimiento pudiera formar nuevas criaturas cuando se mezclara con la tierra, representando así la primera creación como una especie de fracaso. De este modo, la muerte de Belo, que era Nimrod, así como la atribuida a Zoroastro, se representaba como algo completamente voluntario y propuesto para el beneficio del mundo. Parece que la forma anterior a la apostasía durante la vida de Nimrod era libre y pública, pero ahora se consideraba evidentemente que la publicidad estaba descartada. La muerte del gran instigador de la apostasía no fue el fallecimiento de un guerrero muerto en combate, sino un acto de severidad judicial impuesto con todas las formalidades. Esto queda bien demostrado por los relatos de la muerte de Tamuz y Osiris. El siguiente es el relato sobre Tamuz, hecho por el célebre Maimónides, muy conocido en la enseñanza de los caldeos. Cuando el falso profeta llamado Tamuz predicaba a cierto rey que él debía adorar las 7 estrellas y los 12 signos del zodiaco, ese rey ordenó que se le diera una muerte terrible. En la noche de su muerte, todas las imágenes de los confines de la tierra se unieron en el templo de Babilonia a la imagen del oro del sol, que estaba suspendida entre el cielo y la tierra. Esa imagen se postró en medio del templo, y así lo hicieron todas las demás imágenes a su alrededor. Mientras se les narraba todo lo que había sucedido a Tamuz, las imágenes lloraron y se lamentaron toda la noche, y luego, por la mañana, se echaron de nuevo cada cual a su templo en los confines de la tierra. De allí originó la costumbre de lamentarse y de llorar por Tamuz todos los años en el primer día del mes de Tamuz. Por supuesto, aquí hay toda la extravagancia de la idolatría, como se encuentra en los libros sagrados de los caldeos, que Maimónides había consultado, pero no hay razón para dudar del hecho mencionado o en cuanto a la forma o a la causa de la muerte de Tamuz. En esta leyenda caldea se dice que fue por la orden de cierto rey como fue ejecutado este instigador de la gran apostasía. ¿Quién pudo ser ese rey tan decididamente opuesto al culto del anfitrión del cielo? De lo que se dice de Hércules egipcio, logramos valiosísima luz sobre este asunto. Wilkinson admite el Hércules más antiguo y verdaderamente primitivo fue el conocido en Egipto como el que luchó por el poder de los dioses, es decir, por el espíritu, contra los grandes y los venció. Sin duda, el título y el carácter de Hércules le fueron dados después por los paganos, a quien ellos adoraban como el gran libertador o Mesías, a tiempo que los adversarios de las divinidades paganas llegaron a ser estigmados como los gigantes que se rebelaron contra el cielo. Pero dejemos que sea el lector el que reflexione sobre los gigantes que se rebelaron contra el cielo. Ellos fueron Nimrod y su cuadrilla, porque los gigantes solo fueron los poderosos de los cuales Nimrod fue el líder. ¿Quién entonces fue el más apto para encabezar la oposición a la apostasía proveniente del culto primitivo? Si Sem vivía en ese tiempo, como está fuera de toda duda, ¿quién era más apto que él? En exacta conformidad con esta deducción, encontramos que uno de los nombres del Hércules primitivo en Egipto fue el de Sem. Entonces, si Sem fue el Hércules primitivo que venció a los gigantes, y no por mera fuerza física, sino por el poder de Dios o por la influencia del Espíritu Santo, esto concuerda perfectamente con su carácter, y más que eso concuerda notablemente con el relato egipcio de la muerte de Osiris. Los egipcios dicen que el gran enemigo de su Dios lo venció no por violencia manifiesta, sino que, habiendo formado parte de una conspiración con 72 de los líderes de Egipto, él cayó en poder de ellos, siendo ejecutado y después cortado en pedazos su cuerpo muerto y enviadas las partes a muchas y diferentes ciudades en todo el país. El verdadero significado de lo dicho aparecerá si echamos un vistazo a las instituciones judiciales de Egipto.
72 eran justamente el número de los jueces, tanto civiles como sagrados, que según la ley egipcia se requerían para determinar cuál iba a ser el castigo del culpable de un delito tan notable como el de Osiris, en el supuesto de que ello hubiera llegado a ser motivo de investigación judicial. Para dar por terminado un caso semejante, se necesitaban 2 tribunales para conocer el caso. Primero estaban los jueces ordinarios, que tenían poder de vida o muerte, y de los cuales había 30. Luego estaba un tribunal integrado por 42 jueces para determinar si el cuerpo de Osiris, en el caso de que fuera condenado a muerte, sería quemado o no. Porque después de muertos y antes de ser enterrados, todos tenían que pasar por la ordalía de este tribunal. Como le fue negado el entierro, el asunto les correspondía a ambos tribunales, y así había exactamente 72 personas a órdenes de Tifo, el presidente, para condenar a muerte a Osiris y para despedazarlo después. ¿Qué valor tiene entonces lo dicho con relación a la conspiración, sino solamente que el gran opositor del sistema idólatra que Osiris representaba había convencido a estos jueces de la enormidad del delito que él había cometido, por lo que ellos entregaron al delincuente a una muerte horrible y a la ignominia después de ella como ejemplo atemorizador para cualquiera que siguiera sus pasos? Cortar el cadáver en pedazos y distribuir las partes desmembradas en las ciudades distantes corre parejas y explica su propósito con lo que leemos en la Biblia sobre el descuartizamiento del cadáver de la concubina de Levita, Jueces 19:29. Y él envió una de las 12 partes a cada una de las 12 tribus de Israel. Y en el comportamiento similar de Saúl, cuando despedazó la yunta de bueyes y envió los pedazos por todo el territorio de su reino, 1 de Samuel 11:7. Los exegetas admiten que tanto el levita como Saúl actuaron según una costumbre patriarcal, de acuerdo con la cual se tomaría pronta venganza contra aquellos que no concurrieran a la asamblea para lo que había sido citado de modo solemne. Esto fue dicho por Saúl en abundantes palabras cuando partes de los bueyes muertos fueron enviadas a las tribus. Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. De igual manera, cuando las desmembradas partes de Osiris fueron enviadas en medio de las ciudades por los 72 conspiradores, en otras palabras, por los 72 jueces de Egipto, esto equivalía a una solemne declaración hecha a nombre de ellos en el sentido de que a cualquiera que hiciera lo que Osiris había hecho, le ocurriría lo mismo, siendo también cortado en pedazos. Cuando surgieron de nuevo la irreligión y la apostasía entre los antepasados, este acto en el que se vieron involucradas las autoridades constituidas que tenían que ver con el instigador de los apóstatas, con el sofocamiento del sistema combinado de irreligión y el despotismo preconizado por Osiris o por Nimrod, fue naturalmente objeto de extremado aborrecimiento de parte de todos sus seguidores, y por su participación en ella, el acto principal fue estigmatizado como Tifo o el diablo. La influencia que este odiado Tifo ejerció sobre la mente de los así llamados conspiradores, teniendo en cuenta la fuerza física de que estaba dotado Nimrod, debe haber sido maravillosa y sirve para demostrar que, aunque sus hazañas con respecto a Osiris estaban encubiertas, y él mismo, infamado por un nombre aborrecible, fue ciertamente nada menos que el primitivo Hércules que venció a los gigantes por el poder de Dios, por el poder persuasivo de su Espíritu Santo. A propósito de este carácter de Sem, el mito que hace que Adonis, quien se identifica con Osiris, perezca por los colmillos de un jabalí, se aclara fácilmente. El colmillo del jabalí era un símbolo. En las escrituras, al colmillo se le llama cuerno, y entre muchos de los clásicos griegos se le considera del mismo modo. Cuando se sabe que el colmillo se considera como cuerno, según el simbolismo de la idolatría, el significado de los colmillos de jabalí, por los cuales pereció Adonis, no hay que buscarlo muy lejos. Los cuernos del toro que usaba Nimrod era el símbolo de su poder físico. Los colmillos de jabalí era el símbolo del poder espiritual. Así como el cuerno significa poder, así también el colmillo, que es un cuerno en la boca, significa poder en la boca. ¡Wow! En otras palabras, el poder de la persuasión, el mismo poder con el cual Sem, el Hércules primitivo, estaba dotado tan singularmente, aún desde las tradiciones antiguas de gaélico,
tenemos un punto de evidencia que al mismo tiempo ilustra esta idea de poder en la boca y lo relaciona con este gran hijo de Noé, a quien la bendición del Altísimo, como se relata en las Escrituras, le hizo descansar especialmente. Al céltico Hércules se le llamó Hércules Ogminius, que en caldeo es Hércules el Lamentador. Ningún otro nombre sería más apropiado ni más descriptivo que este en la historia de Sem. Con excepción de nuestro primer padre, Adán, no hubo un solo hombre que viera quizás tanta aflicción como él. No solamente presenció una apostasía generalizada que debe haberle dolido profundamente por sus justos sentimientos y por haber sido testigo, como lo fue, de la terrible catástrofe del diluvio, pues vivió para enterrar 7 generaciones de sus descendientes. Vivió 102 años después del diluvio, y como después de este acontecimiento la vida de los hombres era de corta duración, no menos de 7 generaciones de descendientes directos murieron antes que él. Génesis 11 del 10 al 32. Ogminius, el lamentador o el doliente, qué nombre tan apropiado para alguien que tenía una historia semejante. ¿Cómo se representa a este Hércules doliente para reprimir las atrocidades y para enmendar los errores? No por medio del garrote, como Hércules de los griegos, sino por la fuerza de la persuasión. Se representa a la multitud siguiéndolo tiradas por finas cadenas de oro y ámbar enganchadas en sus orejas, cadenas estas que salen de la boca de él. Hay una gran diferencia entre los símbolos, los colmillos de jabalí y las cadenas de oro que salen de la boca y arrastran grandes multitudes voluntarias por sus orejas. Pero ambos ilustran bellamente la misma idea, la fuerza de este poder persuasivo que le permitió a Sem resistir por un tiempo la acometida del mal que se le precipitó sobre el mundo. Al influir Sem tan poderosamente sobre la mente de los hombres como para inducirlos a hacer un terrible escarmiento en el gran apóstata, y cuando los miembros cortados del cuerpo de este apóstata fueron enviados a las principales ciudades donde sin duda se había establecido su sistema, y descubriéndose prontamente que en tales circunstancias, si la idolatría iba a continuar y si sobre todo iba a progresar, era indispensable que lo hicieran en secreto. El temor a una ejecución impuesta a alguien tan poderoso como Nimrod hacía necesario que por algún tiempo se tuviera por lo menos precaución extrema al valerse de ella. En estas circunstancias, entonces, sin que quepa duda alguna, el sistema de los misterios, que tenía como centro Babilonia, se difundió por el mundo. En estos misterios, bajo el sello del secreto y la sanción de un juramento, y mediante todos los fecundos recursos de la magia, los hombres fueron llevados de nuevo a toda la idolatría que había sido públicamente suprimida, agregándosele al mismo tiempo nuevos rasgos distintivos que la hicieron todavía más blasfema que antes. De que la magia y la idolatría eran hermanas gemelas y que entraron juntas al mundo, tenemos abundante evidencia. De Zoroastro, afirma el historiador Justino, se dijo que él fue el primero que inventó las artes mágicas y que él estudió más diligentemente los movimientos de los cuerpos celestes. El Zoroastro de que habla Justino es el Zoroastro bactriano, pero se admite generalmente que esto es un error. Stanley, en su Historia de la Filosofía Oriental, concluye que este error ha resultado de la similitud del nombre y que por tal razón se le ha atribuido al Zoroastro bactriano lo que propiamente corresponde al caldeo, puesto que no puede pensarse que el bactriano fuese el inventor de aquellas artes en las cuales el caldeo, que fue contemporáneo suyo, era mucho más experto. Antes que Stanley, Epífano había llegado evidentemente a la misma conclusión substancial. Epífano sostiene, según la evidencia que le fue revelada en sus días, que fue Nimrod el que estableció la ciencia de las magias y de la astronomía, invención que fue atribuida posteriormente a Zoroastro, el bactriano. Como hemos visto que Nimrod y el caldeo Zoroastro son uno mismo, las conclusiones de los investigadores antiguos y modernos de la antigüedad caldea armonizan completamente. El sistema secreto de los misterios proporcionaba grandísimas facilidades para imponerse sobre los sentidos de los iniciados por medio de las diversas tretas y artificios de la magia. A pesar de todos los cuidados y precauciones de los que dirigían estas iniciaciones, se filtraba bastante para darnos una comprensión muy clara de su verdadero carácter.
Todo era tan sumamente ingenioso para estimular la mente de los novicios hasta el más alto grado de excitación que después de haberlos sometido sin reserva a los sacerdotes podían estar preparados para aceptarlo todo. Después de que los candidatos a la iniciación habían pasado por el confesionario y hechos los juramentos requeridos, se les representaban, dice Wilkinson, extraños y maravillosos objetos. Algunas veces el lugar donde se encontraban parecía temblar en torno de ellos, otras veces aparecía brillante y resplandeciente con luz y fuego ardiente para cubrirse de nuevo con oscuras tinieblas. Unas veces tronaba y relampagueaba, otras veces se oían ruidos espantosos y bramidos. A veces surgían terribles apariciones que asombraban a los temblorosos espectadores. Luego, al final, para ablandar sus sentimientos y ganar sus afectos, se les revelaba el gran dios, un objeto central de su culto: Osiris, Tamuz, Nimrod o Adonis. Un relato de la manifestación fue dado, con cautela ciertamente, por un pagano viejo, pero en una forma tal que muestra la naturaleza del secreto mágico por medio del cual se realizó un aparente milagro. En una manifestación que uno no debe revelar, se ve en la pared del templo un haz de luz que al principio aparece en una distancia muy grande, al mismo tiempo que el haz de luz se transforma en una figura evidentemente divina o sobrenatural, de aspecto severo, pero con un toque de dulzura. Siguiendo las enseñanzas de una religión misteriosa, los alejandrinos lo honran como a Osiris o Adonis. Según lo que aquí se dice, difícilmente puede quedar duda de que el arte mágico empleado en este caso no fue otro que el que ahora se emplea en la fantasmagoria moderna. Tales o parecidos medios se emplearon en períodos muy primitivos en los misterios secretos para representar ante los ojos del vidente a los que estaban muertos. En la historia antigua encontramos relatos que se refieren a la misma época de Semiramis, que dan a entender que los ritos mágicos se apreciaban con tal propósito, y como se empleó ostensiblemente más tarde la linterna mágica o algo que se le pareciera para el mismo fin, es razonable concluir que los mismos medios u otros similares se emplearon en tiempos muy antiguos cuando se producían los mismos efectos. En manos de hombres astutos e ingeniosos, este fue un medio poderoso para imponerse sobre aquellos que estaban dispuestos a ser embaucados, pues eran renuentes a la santa religión espiritual del Dios viviente y que todavía ansiaban el sistema que había sido reprimido. Era fácil para los que controlaban los misterios, habiendo descubierto sus secretos, que entonces eran desconocidos para la humanidad en conjunto, y que ellos preservaron cuidadosamente bajo su propia y exclusiva custodia, darles lo que podía parecer demostración visual de que Tamuz, que había sido ejecutado y quien se había hecho tales lamentaciones, estaba vivo todavía y circundado de gloria divina y celestial. De los labios de alguien revelado gloriosamente de esa manera, ¿qué podía ser demasiado maravilloso e increíble para ser creído? Así, la totalidad del sistema de los milagros secretos de Babilonia tenía por objeto glorificar a un hombre muerto, y una vez establecido el culto de un muerto, se aseguraba la continuación de este culto para muchos otros. Esto arroja luz sobre el lenguaje del Salmo 106, donde el Señor, reconviniendo a Israel por su apostasía, dice: «Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos». De este modo se preparó también el camino para la introducción de todas las abominaciones y de los crímenes de los cuales los misterios llegaron a ser el escenario. Porque para aquellos a quienes no les gustaba conservar a Dios en su conocimiento y que preferían algún objeto visible de culto que se acomodara a los sentimientos sensuales de su mente carnal, nada podía parecer una razón más conveniente para la fe o para la práctica que oír con sus propios oídos un mandamiento publicado en medio de una manifestación, aparentemente tan gloriosa por la misma divinidad que ellos adoraban. El plan, hábilmente diseñado de tal modo, surgió efecto. Semiramis recibió la gloria de su esposo muerto y deificado, y con el transcurso del tiempo, los dos, bajo el nombre de Rea y Nin, o de la Madre Diosa y el Hijo, fueron adorados con un entusiasmo increíble, y sus imágenes fueron erigidas y adoradas en todas partes. Dondequiera que el aspecto negro de Nimrod resultaba un obstáculo para su culto, esto se obviaba fácilmente. Según la doctrina caldea de la transmigración de las almas,
Todo lo que se necesitó para enseñar solamente que Nino había reaparecido en la persona de un hijo póstumo de tez blanca, dado a luz sobrenaturalmente por su esposa, después de que el padre se había ido a la gloria con la licenciosa y disoluta vida de Semiramis, le dio muchos hijos, para los cuales ningún pretendido padre terrenal era reconocido. Un argumento como este santificaría al mismo tiempo el pecado y permitiría satisfacer los requerimientos de los que eran hostiles al verdadero culto del Señor, y que, sin embargo, no sentían agrado en inclinarse delante de la divinidad negra, a causa de la luz reflejada por Egipto sobre Babilonia, así como por la forma de las imágenes existentes del niño de Babilonia en los brazos de la Madre Diosa. Tenemos toda la razón para creer que esto sucedió realmente. En Egipto, el hermoso Horus, el hijo del negro Osiris, que era el objeto favorito de adoración en los brazos de la Madre Diosa Isis, se decía que había nacido milagrosamente como consecuencia de una relación sexual de esta diosa con Osiris, después de la muerte de éste. En cuanto al hecho de haber sido una nueva encarnación de ese dios para vengar su muerte en sus asesinos, sorprende encontrar hoy en día que se adora un dios negro entre tantos países tan distantes y entre tantos millones de seres humanos que nunca habían visto un negro. Sin embargo, como lo veremos después, entre las naciones civilizadas de la antigüedad, Nimrod cayó en descrédito en casi todas partes y fue degradado de su preeminencia original expresamente Obden Formitatem, a causa de su fealdad. Incluso de la misma Babilonia, el hijo póstumo, a pesar de identificársele como su padre y de heredar toda la gloria de éste, llegó a ser sin embargo el símbolo favorito del hijo divino de la Madonna por tener más del color de la piel de la madre. A este hijo adorado de este modo en los brazos de la madre se le consideraba como investido de todos los atributos del Mesías prometido y se le llamaba por casi todos sus nombres, tal como a Cristo se le llama Adonai, el Señor, en el hebreo del Antiguo Testamento. Así a Tamuz se le llamó Adón o Adonis, bajo el nombre de Mithras. Fue adorado como el mediador y cabeza del pacto de la gracia. Se le llamó Baal Berit, el Señor del pacto. Jueces 8:33. Con este carácter se le representó a los monumentos persas sentados sobre el arco iris y bien conocido símbolo del pacto. En la India, bajo el nombre de Vishnu, el preservador y el salvador de los hombres, aun siendo Dios, fue adorado como el gran hombre víctima, que antes que existieran los mundos se ofreció a sí mismo como sacrificio porque no había nada que ofrendar. Los escritores sagrados hindúes enseñan que esta misteriosa ofrenda antes de toda la creación es el fundamento de todos los sacrificios que se han ofrecido desde entonces. ¿Sorprende acaso que tal aseveración haya tenido su fundamento en los libros sagrados de la mitología pagana? ¿Por qué se hizo esto? Puesto que el pecado entró al mundo, solo había una forma de salvación, y era por medio de la sangre del pacto eterno, una forma que toda la humanidad conoció en otro tiempo, desde los días de la ofrenda del justo Abel. Cuando Abel, por la fe, ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, lo que dio toda la superioridad a su ofrenda fue su fe en la sangre del Cordero inmolado, según el propósito de Dios desde la fundación del mundo, ofrecida a su debido tiempo en el Calvario. Si Abel conocía la sangre del Cordero, ¿por qué no habría de conocerla los hindúes? La palabra deja ver que aún por los griegos ya había sido conocida la virtud de la sangre de Dios, aunque esta virtud, al ser expuesta por sus poetas, fue completamente opacada y degradada. Esta palabra es Icor. Todo lector de los bardos de la Grecia clásica sabe que Icor es el término especialmente apropiado para nombrar la sangre de una divinidad. Homero se refiere a ella de esta manera: desde la abierta vena fluye el inmortal Icor, como fuente que emana de un dios herido, emanación pura, sangre incorrupta, diferente a nuestra espesa y mórbida sangre terrenal. ¿Cuál es el verdadero significado del término Icor? El griego no tiene ningún significado etimológico, pero en caldeo, Icor significa cosa preciosa. Tal nombre aplicado a la sangre de una divinidad solo podía tener un origen. Su evidencia la tiene en su misma procedencia, pues proviene de esa gran tradición patriarcal que llevó a Abel a prever la preciosa sangre de Cristo, el don más precioso que el amor divino podía dar a un mundo culpable, aun cuando la sangre del único y verdadero hombre víctima es al mismo tiempo, de hecho y verdaderamente, la sangre de Dios. Hechos 20:28.
Incluso en la misma Grecia, aun cuando la doctrina fue completamente pervertida, no se había perdido del todo. Estaba mezclada con falsedad y con fábula y se mantuvo oculta del vulgo, pero ocupaba un lugar importante en el sistema místico secreto. Como nos dice Servio, el propósito principal de las orgías bálicas era la purificación de las almas, y como en estas orgías había, por lo regular, el despedazamiento de un animal y el derramamiento de su sangre, en memoria del derramamiento de la sangre de la vida de la gran divinidad conmemorada en ellas, el derramamiento simbólico de la sangre de esa divinidad no podría tener relación con la purificación del pecado que estos mismos ritos tenía el propósito de lograr. Hemos visto que los sufrimientos del Zoroastro babilónico y de Belo fueron expresamente representados como voluntarios y como propuestos para beneficio del mundo, y esto con respecto al aplastamiento de la cabeza de la gran serpiente, lo que implica la remoción del pecado y de la maldición. Si el Baco griego fue solamente otra forma de la divinidad babilónica, entonces sus sufrimientos y el derramamiento de su sangre debe haber sido representados como padecidos con el mismo propósito, a saber, la purificación de las almas. Permítase que se considere en Grecia desde este punto de vista el bien conocido nombre de Baco. Su nombre era Dionisios o Diniosio. ¿Cuál es el significado de este nombre? Hasta ahora ha desafiado toda interpretación, pero entendiéndolo como procede del lenguaje de la tierra, de donde el dios vino originalmente, el significado es muy claro. Dioniso significa el que carga con el pecado, un nombre muy apropiado al carácter de aquel cuyos sufrimientos eran representados con tan misteriosos y que era considerado como el gran purificador de las almas. Este dios babilónico, conocido en Grecia como el que carga con el pecado y en la India como el hombre víctima, considerado usualmente con el nombre salvador del mundo entre los budistas orientales, los elementos de cuyo sistema eran claramente babilónicos. Siempre se ha conocido suficientemente que los griegos adoraban a veces al dios supremo bajo el título de Zeus, el Salvador, pero se enseñaba que este título se refería solamente a la salvación en el combate o algo parecido a una salvación temporal. Pero cuando se sabe que Zeus, el Salvador, fue solamente un título de Dionisio, el Baco que cargaba con el pecado, su carácter como el Salvador aparece con una luz bastante diferente. En Egipto, al dios caldeo se le ensalzaba como el gran objeto de amor y adoración, como el Dios por medio del cual la bondad y la verdad fueron reveladas a la humanidad. Era considerado como el heredero predestinado de todas las cosas, y se creía que en el día de su nacimiento se oyó una voz que proclamaba: «Ha nacido el Señor de toda la tierra». Con este carácter se le llamó Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo una especie de reconocida representación de este Dios héroe, lo que hizo que el célebre Sestrosis hiciera que este mismo título se agregara a su nombre en los monumentos que él erigió para perpetuar la fama de sus victorias. No solamente fue honrado como el gran rey del mundo y considerado como el señor del mundo visible, sino que también lo fue como juez de los muertos, y que enseñó que en el mundo de los espíritus todos debían presentarse ante su terrible tribunal para señalarles su destino. Así como se profetizó del verdadero Mesías como el título de El varón cuyo nombre es renuevo, él fue célebre no solamente como el renuevo de Cus, sino como el renuevo de Dios, dado graciosamente a la tierra para la sanidad de todas las enfermedades de que es heredera la carne. En Babilonia se le adoró en el nombre de El Bar o Dios Hijo. Con este mismo nombre lo representa Beroso, el historiador caldeo, como el segundo en la lista de los soberanos babilónicos. Con este nombre lo ha encontrado Layard en las esculturas de Nínive, teniendo el nombre de Bar, el Hijo, como prefijo del mismo nombre que significa Él o Dios. Sir H. Rawlinson lo ha encontrado con el mismo nombre, estando yuxtapuestos inmediatamente con nombres de Beltis y el nombre de Bar, el resplandeciente. Con el nombre de Bar que fue adoptado en Egipto en los tiempos primitivos, aunque posteriormente el dios Bar fue degradado en el panteón popular para dar paso a otra divinidad más popular. En la misma Roma pagana, como lo testifica Ovidio, fue adorado con el nombre de el Hijo Eterno. Así,
un simple mortal, fue osada y abiertamente ensalzado en Babilonia en oposición al Hijo del Bendito.